de Teo Cotidiana. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Me hice mi primer tatuaje, todavía tengo una cintica que le ponen a uno, para que lo ayude a uno a cicatrizar. Pensé que iba a sentir un montón de dolor, es lo que me habían dicho, que ardía, que dolía, bueno, una vaina ahí muy tesa. Y eso se junta con el hecho de que yo le tengo pavor a las agujas. Entonces pensé que me iba a doler horriblemente por el miedo que tenía y porque naturalmente chuzar con una aguja duele. Esto no era maquinita, esto era con punzaditas de aguja untada de tinta, ¿no? Y me siento muy feliz. Me tatué una frase que me acompaña desde hace muchos años, yo creo que desde la adolescencia, como el viento. Y es una frase que me memora un texto bíblico. Para mí es muy importante. Los hijos del Espíritu, los que han nacido del Espíritu, son como el viento. Y es importante para mí porque, pues, soy pentecostal, nací en una iglesia, en un entorno pentecostal. Entonces la idea del Espíritu Santo para mí fue muy importante siempre, pero en la medida en que me he acercado a la Escritura y he sabido lo que significa el concepto espíritu, me genera más importancia esa frase. Espíritu es aire en movimiento o respiración, y los que nacen de el aire en movimiento o la respiración son como el viento. Es un juego de palabras que es viento tras viento. Yo suelo llamar o suelo imaginar ese concepto para entenderlo mejor, porque usualmente en los entornos en que crecimos, cuando hablamos de espíritu, pensamos en un ente alternativo, bien sea del ser humano, bien sea del mundo espiritual, como lo solíamos llamar desde el pentecostalismo. Pero espíritu significa aire en movimiento y puede aplicarse a respirar. Tenemos espíritu en tanto respiremos, en tanto nuestro cuerpo tiene vida. Entonces, cuando pienso en la palabra espíritu, pienso en la palabra vida. Los que nacen de la vida de Dios, si se quiere, son como la vida de Dios, si se quiere, ocurren como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. Va ocurriendo naturalmente, de forma orgánica. Y mi vida he intentado llevarla así. Hubo muchas decisiones que se tomaron en las que yo no participé y que cambiaron mi vida por completo. Decisiones cuando uno está niño, que toman los papás y que son decisiones que atraviesan la vida entera, la experiencia entera de vivir. Y de alguna manera esas decisiones han afectado lo que soy y cómo pienso. Y he llegado a la conclusión de que no voy a dejar, sea cual fuere el escenario, que los obstáculos y las realidades paren mi vida emocional, profesional, personal. Está esta canción que hay en una caricatura, me gustaba mucho que la escuchara Ariel. Dice, si algo está mal, voltéalo y encuentra algo mejor. Esta intención de que si me encuentro con un muro, voy a seguir caminando hacia donde el camino me lleve, hacia donde el contexto y la realidad me lleven, de la mano de Dios, de la mano de su aliento, de su vida, de su impulso, de su esencia, de su eternidad. Y por eso me tatué esa frase que todavía tengo tapada con la cinta, que me va a ayudar a cicatrizar. Y el tema de los tatuajes es un tabú para el cristianismo. Es un tabú gigante porque algunas personas han determinado
que ciertas experiencias, que ciertas decisiones son del diablo y te van a llevar para el infierno. Y hacerme el tatuaje me ha hecho sentir una libertad tan gigante. No porque el tatuaje en sí mismo sea liberador, no porque el ejercicio, la acción, la dinámica de haberme tatuado sea lo que me dé libertad, sino porque es una expresión, una experiencia de libertad a la que ya he venido accediendo con el paso del tiempo, al acercarme a la Escritura, al caminar con Jesús, al mirar la fe desde posibilidades diferentes de las que me dijeron que eran las únicas posibilidades. Y yo sé que frente a esto hay respuestas tajantes. No se debe hacer un tatuaje, cualquier persona, porque en la Escritura, que solemos llamar la palabra de Dios, dice que no se harán tatuajes en nombre de los muertos como hacen otros, como hacen otras naciones. Ahí está, clarito, no se pueden hacer tatuajes. Pero si fuese tan determinista como se nos ha dicho, como se nos ha enseñado, tendríamos que mirar 2 versos atrás donde dice que no se deben motilar en derredor de la cabeza. El honguito, le decimos aquí en Colombia, no sé cómo se dice en otros países. Ese motilado devastadito, que aquí es como más chiquito y aquí arriba es como más grande. Aquí, alrededor, el texto bíblico, 2 textos anteriores al del tatuaje, está diciendo que no se debe motilar así. Y un porcentaje muy grande de los pastores que predican en contra del tatuaje están actuando en contra de ese versiculito, 2 textos arriba o un texto arriba, del que citan para condenar a quienes se tatúan, para señalar y enjuiciar y segregar, apartar. Este es un mundano, este es un hijo del diablo, este es alguien que no cabe dentro del marco, dentro de la estructura, de la enseñanza, del acuerdo de santidad de ciertas denominaciones que han determinado que tal y cual cosa son pecado. Y si fuera tan determinista como se nos ha enseñado, tendríamos que estar matando a pedradas a nuestros hijos desobedientes, o matando a pedradas a las mujeres que adulteran, o las esposas de nuestros hermanos que se murieron, tendríamos que casarnos con ellas. Y nuestros hijos no serían nuestros hijos, sino que serían los hijos de nuestro hermano difunto. Todo eso está en la ley. Y hay un montón de especificidades grandes y pequeñas que no cumplimos en el día a día porque no son nuestro contexto, porque no hacen parte de nuestra realidad de vida social, comunitaria, personal, cultural. Y pareciera que fuesen textos agarrados a conveniencia. Nos gusta este textico sobre los tatuajes, pero no nos gusta el de no motilarse en derredor la cabeza. Nos gustan los pasajes con los que generamos una cultura elitizada de santidad. Yo que no me tatué soy más santo. Yo que no me visto de tal o cual manera soy más santo. Yo que no accedo a tales o cuales cosas soy más santo. Y vos que haces esto y esto y esto y esto, sos menos santo que yo. Y se perpetúa una cultura donde unos son superiores moralmente, espiritualmente, y otros son los inferiores que se quedan por fuera, que no son dignos de la gracia y de la mirada y del abrazo y del perdón y de la misericordia y de la empatía que Dios muestra a través de Jesús en el Evangelio. Y en realidad la historia de Jesús, que es la que nos congrega como cristianos y cristianas, nos muestra un enfoque diferente.
nos invita a mirar el mundo, a entender la vida de una forma diferente de esas estructuras de elitización, de esas tradiciones, ¿no? Que en últimas son interpretaciones amañadas de la escritura. Entonces tatuarme fue una especie de exorcismo. He sido exorcizado. En cada punzada de la aguja sentía que vivía de alguna manera la libertad, una libertad que se antepone a mi realidad de tradiciones opresoras, de discursos opresores, de marcos de opresión. En últimas, eso era la función en la escritura de los demonios. Eso era lo que le ocurría a los endemoniados. Eran oprimidos por entidades, realidades contextuales que les hacían saber inferiores, muertos, muertas, les hacían saber, entre comillas, que tenían un valor menor. Y esos demonios convivían en el lugar donde se compartía la Torá, la ley. Es uno de los primeros milagros de Jesús cuando baja del desierto y está enseñando sobre la metanoia, la transformación de la vida, entendiéndola a partir del reino de Dios, y va a la sinagoga, y en la sinagoga, el lugar donde se comparte la escritura, Jesús sana a un endemoniado, liberta a un endemoniado. Muchas veces nuestras congregaciones están llenas de personas que van y convive la enseñanza de la escritura que se da desde los púlpitos con realidades de opresión, con personas oprimidas. Y yo puedo decir que por muchos años viví en la opresión de la tradición religiosa, del dogma, del adoctrinamiento de personas que desde una élite emburbujada o desde una iglesia burbuja donde ellos son la élite, la persona más importante, quienes están a la cabeza y quienes ejercen poder sobre los demás que estamos abajo, determinaron que todo el que pensaba diferente de ellos era un paria, que todo el que vivía diferente de ellos era un paria. Hoy, muchos años después de haber sido envuelto en muchos discursos que oprimen, puedo decir soy libre. Y esta no es una invitación a tatuarse para vivir la libertad, pero sí es una invitación a caminar con Jesús y a dejarnos libertar por su libertad, a dejarnos, no sé qué palabra usar, dejar que trascendamos todo lo que nos dijeron que enmarcaba a Dios, trascendamos eso en el seno de la eternidad divina que no tiene marcos que lo contengan. Vivir a Jesús no se trata de seguir los textos que sacamos de contexto para decir que tal o cual cosa es pecado. Vivir a Jesús, vivir la palabra, vivir el evangelio. Se trata de caminar con Jesús, ser transformados por Él un paso a la vez, una experiencia a la vez, una realidad a la vez, un día a la vez. Y dejar que esa transformación que Él ocurre en medio de lo que somos nos liberte, nos dé la libertad del reino de Dios, que viene para romper cadenas de opresión, romper cadenas de opresión. ¿Qué es lo que te oprime a vos dentro de todo lo que te dijeron que era ser cristiano? Necesitamos caminar con Jesús y de la mano de Él pasarnos los muros, ir más allá de los marcos, dejar que Él haga que trascendamos, podamos vivirlo de forma libre, sin opresiones, en su eternidad.
Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.